Bien, buenas tardes a todos. En relación a nuestra unidad que corresponde a fuentes de financiamiento y costo de capital, la sesión pasada estábamos haciendo una diferenciación entre las fuentes de financiamiento como lo vemos en la diapositiva, tanto externas como internas. Pero retomemos este tema. ¿Qué es una fuente en sí? Vamos a retomar. ¿Qué es una fuente? ¿O qué consideran ustedes que es una fuente, profesor? Algo que me puede brindar un recurso. Algo que me puede brindar un recurso. Información generada. Información generada. Financieramente, pues, ¿de dónde puedo obtener dinero? ¿De dónde puedo obtener dinero? ¿De dónde obtengo dinero? Dinero, recursos. De hecho, una fuente es donde surge algo. Es correcto, ¿de dónde surge algo? Un proveedor. Un proveedor de recursos. Y si le preguntaran a un niño pequeño, le diría, o citaría a Cricri, que allá en la fuente había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito, ¿se acuerdan? ¿Por qué es esto? Porque precisamente como lo están comentando, los recursos es fluido, ¿sabes? Vamos a obtener algo, una fuente es eso, ¿de dónde proviene? Hay veces que contamos con ellos y en otras ocasiones, desafortunadamente, no es así. Entonces tenemos que buscar esta manera de allegarnos de los mismos para poder ya sea llevar a cabo un proyecto, ya sea expandirnos o simplemente una operación del día a día. Partiendo de este principio, las externas, como bien se indican, es cuando no tenemos nosotros los recursos y tenemos que hacernos o buscar cómo conseguirlos. En este caso, se pueden citar que son comerciales, bancarias o no bancarias. Cuando es de manera interna, quiere decir que los accionistas o en este caso los socios son quienes están aportando esos recursos o ese dinero, como normalmente se conocen las empresas. ¿Por qué comentó esto? Porque tanto tenerlo como no tenerlo, ¿qué genera? Costo. Exactamente, un costo. Yo tener dinero me genera costo, no tenerlo también, ¿sí? Recordemos en la infancia, ¿no? O en la secundaria o en la universidad, si no teníamos dinero, la mayoría, ¿a quiénes acudíamos? Diría, no, actualmente el fondo perdido del gobierno federal, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿cuándo le pagábamos a los papás? Pero la realidad es que en las empresas no es así. En las empresas, afortunado o desafortunadamente, depende de la óptica que quieran verlo, ¿sí? Tenemos que pagar, sí, porque digo afortunadamente porque claro, yo de ahí cobro, ¿verdad? Pero desafortunadamente cuando tenemos que pagar es cuando le pensamos, si no, vean el caso de las tarjetas de crédito, porque es un éxito. Es una forma de hacerlo, en lugar de que lo utilicemos como medio de pago, ¿qué hace la mayoría? Es una extensión. Una extensión de los recursos, exactamente. Entonces, por eso digo, tener o no tener dinero me genera un costo. En este caso, de manera externa es cuando no lo tengo y lo estoy solicitando. De manera interna lo tengo, pero ¿cuánto me cuesta? Y les voy a comentar algo que la gente tiene, a lo mejor por ahí, una idea muy vaga o muy falsa. ¿Qué pasa cuando yo me hago de recursos externos? ¿Es más caro o más barato? Depende de las condiciones, ¿no? Depende de la fuente, ¿no? Sí, Ok, la fuente de las condiciones también es muy válida. Sí, los importes, ¿no? O sea, si yo le debo 1,000 pesos al banco y no puedo pagar, tengo un problema. Pues si le debo $1,000,000 al banco y no puedo pagar, el problema es del banco. Es correcto, por eso primero se tiene que hacer muy buena observación. Primero se hace un análisis para saber cuánto es la capacidad realmente de cada uno de los individuos, número uno, número dos. Analizamos también algo que se conoce como liquidez, que es cuánto dinero tenemos de una forma inmediata, por eso estamos solicitando a lo mejor recursos, y la solvencia, si tenemos capacidad de pago para poder afrontar esta deuda. La verdad es que al hacer un buen estudio, inclusive cuando uno está solicitando un préstamo de manera personal, dice que no podemos llegar a endeudarnos más allá del 35% de nuestros ingresos netos, no brutos, es después de impuestos, aclaremos el punto. Eso es lo correcto, porque mucha gente dice, gano 10,000 pesos, hasta 3,500 pues no puedo endeudar. No, no se puede uno endeudar de esa manera. Tiene que analizar de tal manera que sea después de impuestos, exactamente, por eso es neto. Número dos, efectivamente la mayoría dice, depende de las condiciones, depende del tiempo, depende de, en el caso del tiempo es el plazo. La gente pensaría que las fuentes externas son más caras. La realidad es que las fuentes internas, a tener nosotros mismos los recursos, es mucho más caro que el no tenerlos. ¿Por qué?
Porque si nosotros